George S. Patton. Si pensamos en un general de la Segunda Guerra Mundial, es probable que su imagen sea la primera que nos venga a la mente. Los revólveres con cacha de marfil, esa mirada que parece atravesarte y, claro, tanques, muchísimos tanques arrasando Europa. Pero, ¿quién era en realidad el hombre detrás de ese imponente mito de sangre y agallas? La verdad es que la historia es mucho más compleja, fascinante y, sobre todo, contradictoria. Venga, vamos a desmenuzar a este personaje. Miren, para empezar a entender a Patton, no hay nada como sus propias palabras. Esta frase es quizá la más famosa de todas. Parte de un discurso legendario que le dio a sus tropas. Es cruda, no tiene filtros, pero es brutalmente efectiva. Y ahí, en esa línea, está toda su filosofía. La guerra no es un juego de caballeros, es un negocio sangriento y lo único que importa es ganar. Punto. Y bueno, ese apodo de sangre y agallas o All Blood and Guts, como le decían, no se lo pusieron de gratis. Era su reputación hecha nombre. Sus hombres lo seguían por una mezcla de respeto profundo y, para qué negarlo, un poco de miedo. Y sus enemigos, los alemanes, lo veían como el general aliado más peligroso de todos. De verdad, era el que les quitaba el sueño. Pero a ver, ¿de dónde sale un tipo así? Un guerrero de esta talla no aparece de la nada, se construye. La leyenda de Patton se fue forjando poco a poco, con la tradición militar de su familia, con sus propias luchas personales y finalmente en el fuego de la guerra moderna. Para entender al general, tenemos que ver primero al hombre. Su camino, desde el inicio, fue pura tenacidad. Fíjense, le costó 5 años graduarse de West Point porque tenía dislexia, algo que en esa época ni se diagnosticaba. Pero no se rindió. Luego fue y compitió en el primer pentatlón de unas Olimpiadas modernas, demostrando ser un atleta increíble. Tuvo su primera probada de combate real en México, persiguiendo a Pancho Villa. Pero fue en las trincheras de la Primera Guerra Mundial donde, ¡pum!, encontró su destino, los tanques. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. En esos años entre las dos guerras, cuando casi nadie en el ejército de Estados Unidos le hacía caso a los tanques, Patton y un buen amigo suyo, un tal Dwight D. Eisenhower, se obsesionaron con ellos. Juntos, yendo totalmente a contracorriente, se pusieron a desarrollar las ideas de la guerra blindada, de ataques rápidos y audaces, las mismísimas tácticas que el mundo después conocería como la Blitzkrieg alemana. Pero su genio no se quedaba solo en los fierros y los motores, ¿eh? Patton entendió algo clave antes que muchos otros. La guerra moderna ya no se ganaba solo a fuerza bruta, sino con velocidad de pensamiento. Se trataba de conseguir lo que él llamaba la ventaja informativa. ¿Y qué es eso exactamente? A ver, imagínense la guerra como una partida de ajedrez, pero a 1000 por hora. El que piensa y mueve sus piezas más rápido obliga al otro a que solo pueda reaccionar a lo que le estás haciendo. Patton quería meterse en la cabeza del enemigo, estar siempre un paso adelante, observar, decidir y actuar antes de que su oponente siquiera supiera qué estaba pasando. Y claro, esto no era pura plática. Creó unidades específicas para que esto sucediera. Su arma secreta fue el Servicio de Inteligencia de Transmisiones, el SIS. Su chamba era, digamos, simple y letal. Interceptar cada mensaje del enemigo para saber qué planeaban, y al mismo tiempo asegurarse de que sus propias comunicaciones fueran un fantasma. El resultado fue, una locura, simplemente devastador. Después del desembarco en Normandía, cuando el tercer ejército de Patton por fin entró en combate, fue como soltar a una bestia. Con esa ventaja informativa, sus tanques barrieron Francia, cubriendo 900 kilómetros en solo 2 semanas. Una velocidad que dejó a todo el mundo con la boca abierta, tanto amigos como enemigos. Pero su verdadera obra maestra, su momento de gloria, llegó en el peor momento para los aliados, la Batalla de las Ardenas. Mientras la famosa División 101 aerotransportada estaba totalmente rodeada y congelándose en un pueblo llamado Bastogne, Patton hizo una promesa que sonaba imposible. Estaré ahí en 48 horas. E hizo una de las maniobras más audaces de la historia, girando a todo su ejército 90 grados en pleno invierno para atacar. Y lo logró, rompió el cerco y le dio la vuelta a la batalla más dura de los estadounidenses en Europa. Pero, y siempre hay un pero con Patton, el mismo genio táctico que salvó a miles de hombres en Bastogne tenía un enemigo que jamás pudo derrotar, él mismo. La misma agresividad que lo hacía un genio en el campo de batalla se convertía en un verdadero demonio fuera de él. Y esta contradicción explotó, de la peor manera, en Sicilia, justo en medio de una campaña militar brillante, donde le estaba ganando la carrera a su archirrival, el británico Montgomery. Patton visitó un hospital, y ahí se encontró con 2 soldados, Charles Gould y Paul Bennett, que sufrían de lo que hoy conocemos como estrés postraumático. Para Patton, esto era simplemente cobardía. Su reacción fue abofetearlos y humillarlos delante de todos.
Ese escándalo casi le cuesta la carrera. Eisenhower, su jefe y amigo, lo reprendió durísimo en privado y lo obligó a disculparse. Lo castigaron dejándolo en la banca sin un mando importante para el día D. Pero aquí viene la gran ironía. Los aliados usaron su temible reputación para engañar a los alemanes. Crearon un ejército falso, de pura utilería, y pusieron a Patton al mando para hacerle creer a Hitler que la verdadera invasión sería por otro lado. O sea, el general castigado se convirtió en el arma de desinformación más grande de toda la guerra. Y bueno, cuando la guerra por fin terminó en Europa, el guerrero se quedó sin batallas que pelear. ¿Y su final? Su final no sería en un campo de batalla glorioso, sino de la forma más común y trágicamente irónica que uno se puede imaginar para un hombre como él. La paz simplemente no era para Patton. Se sentía perdido. Como gobernador militar en Alemania, su bocota le volvió a traer problemas. Hizo unas declaraciones súper polémicas, básicamente comparando a los nazis con los partidos políticos de su país. Eisenhower no tuvo más remedio que quitarle el mando de su amado Tercer Ejército. Para un hombre de acción, un trabajo de escritorio era como estar muerto en vida. Y entonces llegó ese día, 9 de diciembre de 1945. El destino le tenía guardada una última y muy cruel broma. El hombre que sobrevivió a 2 guerras mundiales, que cargó contra trincheras, que creía que había sido guerrero en otras vidas, no murió por una bala ni por una bomba. Quedó paralizado del cuello para abajo en un accidente de coche a bajísima velocidad. Un choque absurdo. Dicen que sus primeras palabras a recuperar la conciencia fueron «qué forma tan estúpida de morir». 12 días después, murió. Y hasta en su último deseo, demostró quién era. Pidió no ser enterrado en Estados Unidos con todos los honores. Pidió ser sepultado en Luxemburgo, al lado de los soldados de su Tercer Ejército que cayeron en batalla. El general, por fin, descansaba con sus hombres. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué hacemos con una figura como Patton? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Su legado es como un campo de batalla en sí mismo, un choque de contradicciones que nos obliga a preguntarnos qué clase de líderes se necesitan para ganar las guerras más terribles. La clave para entenderlo, yo creo, es aceptar que era todo eso al mismo tiempo. Sí, un genio táctico que salvó miles de vidas con su audacia, pero también un comandante tiránico, cuya disciplina y crueldad a veces cruzaban la línea de lo aceptable. Un líder que inspiraba, y un hombre insubordinado y emocionalmente explosivo. Tal vez fue el tipo de monstruo que se necesitaba para derrotar a otros monstruos, pero que era incapaz de vivir en el mundo que él mismo ayudó a salvar. Y eso nos deja con esta última pregunta, una que va mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Patton nos hace cuestionarnos algo bien incómodo, ¿no? ¿Será que para ganar una guerra total a veces se necesita un líder que roce lo monstruoso? ¿Es posible separar el genio militar de los demonios personales? ¿O son, al final, 2 caras de la misma moneda forjada en el fuego del combate? Una pregunta tan difícil de contestar hoy como lo fue entonces.